Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video donde estaremos enmarcando el eje conceptual asociado al estudio de los gases. Primero recordemos qué elementos en la tabla periódica se encuentran en estado gaseoso únicamente. El hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor y todos los que se encuentran en color azul en esta tabla periódica presentan la característica de ser gases a condiciones ambiente, es decir, a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius. Mencionadas acá, las especies químicas mencionadas en la tabla periódica, anterior está acá en este listado. Para que el hidrógeno se encuentre en estado gaseoso, su estructura debe ser la de una molécula, es decir, debe estar en forma diatómica. El nitrógeno también, el ozono, flúor, cloro, mientras que los gases nobles no tienen esa peculiaridad. Ellos por sí solos se encuentran en estado gaseoso. Hay compuestos que también se encuentran en estado gaseoso, tal como el fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Estas especies químicas que si están en medio acuoso forman ácidos, pero si se encuentran en estado gaseoso tienen nombres y propiedades químicas totalmente diferentes. Además de todo el listado que se muestra en esta representación. Característica física de los gases. Los gases adoptan el volumen y forma del recipiente que los contiene. Se consideran lo más compresibles de los estados de la materia. Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente se mezclan uniforme y completamente. Finalmente, cuentan con densidades mucho menores que los líquidos y sólidos. Recordemos que la presión es igual a la fuerza sobre unidad de área y en las unidades en que se manejan las presiones es en pascales, milímetros de mercurio torricellis y la atmósfera, cuya equivalencia con el pascal es 101,325 pascales. Son las unidades más habituales en las que se expresa las mediciones de la presión. Existen aparatos que sirven para determinar la relación entre la presión y el volumen de un gas, como la presión aumenta o como el volumen disminuye. Esta relación se conoce como la ley de Boyle. La ley de Robert Boyle establece que a medida que la presión de un gas disminuye, su volumen debe aumentar, o viceversa. Si el volumen de un gas ideal disminuye, es porque su presión está aumentando. Es una relación que es inversamente proporcional, y el producto de la presión por el volumen debe dar una constante. Es por eso que podemos hacer una relación donde la presión inicial, el volumen inicial, es igual a la presión final en el producto por el volumen final. Para que esto sea posible, la temperatura debe ser constante y adicionalmente se debe tener una cantidad fija del gas. Esto es lo asociado a la ley de Boyle y esta curvatura se conoce como procesos isotérmicos. Recuerden, un proceso isotérmico son donde hay variaciones de presión y volumen, pero la temperatura es fija y se forman isotermas. Veamos un ejemplo. Una muestra de gas de cloro ocupa un volumen de 946 mililitros a una presión de 276 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen está reducido a temperatura constante de 154 mililitros? Es decir, ocurre una reducción del volumen. Si hay una reducción del volumen, se esperaría un aumento de la presión. Entonces tenemos la expresión de Robert Boyle, la presión inicial, el volumen inicial, no conocemos la presión final, pero sí el volumen final. La presión final sería igual al producto de la presión y el volumen inicial con el cociente del volumen final. Quedándonos la siguiente expresión, cancelaríamos los mililitros y nos quedaría un aumento en la presión debido a la disminución del volumen, siendo 4.460 milímetros de mercurio. Ok, en este video queda relacionado lo concerniente a las características de los gases, la ley de Boyle y sus procesos isotérmicos. Hasta luego.